Presidente, ay doctor Andrés Pastrana ha venido a visitar esta linda tierra chocuana. Mire cómo está mi pueblo, todas las casas cerradas, su habitante bella vista ya se encuentran desplazadas. La paz con la autodefensa y ellos dos estaban peleando, la paz lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia. Lo que hicieron con mi pueblo, por Dios, no tiene sentido. Mata a tantos inocentes sin haber ningún motivo. Yo te suplico. Bueno, vamos a hablar de Bojayá en el ámbito geográfico. Bojayá es un municipio del departamento de Chocó a margen izquierdo del río Atrato, donde el río de Bojayá termina en Atrato y nace en Baudó. Cuenta con una extensión de 3.963 kilómetros, siendo este municipio un lugar donde solo se puede acceder de forma fluvial. Esto exige que sea necesario este río, el río de Atrato, donde se puede iniciar en el Golfo de Urabá. Cuenta con una población de 8.796 habitantes y la superficie de este terreno, de este municipio, es de 354.600 hectáreas, con una altitud de 12 metros. Su latitud es de 6 grados 31 minutos y 1 segundos norte. Su longitud es de menos 76 y es 76 grados 58 minutos y 1 segundo oeste. También tenemos una limitación geográfica, la cual es el norte del río Sucio, el oriente de Antioquia, el occidente de la bahía Solano y también el sur de Quibdó. Suplico, ay Dios mío, porque lo da ese castigo. Mi pueblo no se merece que mueran viejos y niños. También la Virgen del Carmen, la patrona de mi pueblo, está toda destrozada. Mire qué cosas son eso. Recuerdo que el 2 de mayo... Esta región ya va presentando diferentes problemáticas desde el 85, año en el cual ya se vivían desapariciones y asesinatos en el municipio. Estos acontecimientos no estaban relacionados con los grupos armados, pues las FARC llegó 10 años después en el 95 y 2 años más tarde llegaron las AUC. Las FARC no buscaban problemas con el pueblo, solamente con las personas que eran aliadas a los paramilitares, en comparación de las AUC que desaparecían, violaban y asesinaban a los habitantes del lugar. En esos 3 años que pasaron el grupo de Bojayá se presentaron diferentes enfrentamientos. Hubo 2 acontecimientos que marcaron este tiempo. El primero fue el asesinato de un malanista y un párroco que hacían obras de caridad donde les daban de comer al pueblo. Los que causaron su muerte fueron los paramilitares. La razón era que supuestamente estaban suministrando comida a los guerrilleros, pues cerraban el río para que no les llegara comida al grupo armado. Por esta razón, también dejaban sin alimento a los habitantes del lugar. En el año 2000, el grupo guerrillero puso una pipeta en la estación de policía de Viga, donde mueren policías y civiles. Esta acción hizo que los paramilitares se fueran de la zona. El 20 de abril del 2000 vuelven los paramilitares al pueblo, donde años antes las personas comenzaron a desplazarse y los que se quedaron pudieron tener una vida relativamente tranquila. Desde ese día hasta el 7 de mayo comenzaron los enfrentamientos entre los dos grupos. Lamentablemente, el 2 de mayo quedó marcado en la memoria de todos. El bloque 58 de las FARC, llamado José María, estaba dispuesto a asignar a cualquier paramilitar que se les pusiera al frente, ya que ellos les venían quitando la comida nuevamente de su llegada. El exguerrillero Wilmer habla de cómo el bloque de paramilitares es conocido por su comandante como un sanguinario. Ese señor se llama Elmer Cárdenas y era distinguido por todas las atrocidades que les hacía a los civiles y a los guerrilleros. Al día siguiente, el comandante de las FARC, para que el grupo paramilitar se fuera de la zona, les ordenó a los guerrilleros armar un tiradero de pipetas bomba.
Anteriormente las sauces se habían refugiado detrás de la iglesia, pues sabían que ahí estaban refugiados los civiles. La primera piqueta fue lanzada a las 10 de la mañana, cayendo en una casa a 50 metros de la iglesia. La segunda bomba cayó en el patio del puesto de salud, la cual no explotó. Pero la piqueta que causó la catástrofe fue lanzada a las 10:45, cayendo en el techo de la iglesia, causando 98 muertos y 70 heridos. Los niños fueron los más afectados, con un número de 48 heridos. Los sobrevivientes del impacto cuentan que se fueron con el padre en una canoa y con trapos blancos armaron una bandera, lo cual los paramilitares ignoraron y los comenzaron a perseguir. Al ver esto, abandonaron la embarcación dirigiéndose a tierra firme. Con el padre al mando, comenzaron a ir selva adentro. Después de 2 días de estar perdidos, llegando al puerto en Viga. Días más adelante, cuando el conflicto cesó, volvieron al pueblo, donde ya no habían cadáveres. Todo este conflicto se produjo por el tener el control del río Atrato, pues este es el más importante del departamento, porque es el medio de comunicación donde se lleva el comercio a los municipios y desemboca en el Golfo de Urabá. Para poder conocer la historia más a fondo, escucharemos el relato de 2 sobrevivientes de esta masacre, el de un exguerrillero. Empezó todo a las 10, antes de las 10 de la mañana. Íbamos, echábamos plomo, nos devolvíamos, otros nos reemplazaban, que se calentaban los fusiles y se fundían y se dañaban, y pues eso no podía pasar. Y ciertamente éramos muchos más que ellos. Y para acabar definitivamente con todos esos paras decidimos empezar a botar cilindros bomba. Me acuerdo que eso me lo enseñó mi comandante Cárdenas. A él fue que instruyeron los terroristas de IRA con los cilindros bombas. Le enseñaron y él me enseñó a mí. Y bala iba, bala venía. Era un ambiente que nadie debería vivir. Un ambiente es una cosa terrible. No saber si uno al dar 2 pasos iba a seguir viviendo. Así que me dijeron, pelado, métale candela a esa mierda. Y así fue. Lancé el primero. No supe de dónde cayó. En total lanzamos 3. Lancé el segundo. Pues estalló cerca. Reacomodamos la dirección de los cilindros. Y fue ese el tercero. El tercer cilindro. Lanzaba desde de las 10:40, 10:50 de la mañana. Lamentablemente cayó en la iglesia. En la iglesia donde habían casi 300 personas. Ese cilindro bomba que yo lancé mató aproximadamente a 49 niños y 30 adultos. No fui capaz de ir a ver lo que le había hecho a mi pueblo. Porque yo, oriundo de Oaxaca, fui el que causó todo esto. 2 de mayo, recuerdo muy bien. Mi mamá me agarró de mis manos y me llevó hacia la iglesia, que para refugiarnos no me dijo gran cosa. Lo único que recuerdo de ese día es que llevaba 2 carritos, tenía 2 carritos. Recuerdo que eran color rojo y azul. En ese momento me senté en una esquina a jugar con otros niños, esperar que pasara el tiempo. Solo escuchaba disparos y pues en esos momentos me asustaba. Cuando en un determinado momento escuché un estallido que me dejó aturdido y algo somnoliento. No entendía muy bien lo que pasaba, solo veía a las personas correr, gritar alrededor mío, miraba a todos lados, sangre, brazos, piernas. Me entraron los nervios, comencé a llorar, mi mamá no la encontraba. Y pues estaba con una vecina, me llevó de la mano, salimos de ese momento del pueblo.
cuando años más tarde entendí que la guerrilla envió lanzó una pipeta a la iglesia donde nos estábamos refugiando los civiles, y donde buscábamos sobrevivir porque pues pensamos y admitimos que la iglesia era como un momento, era una zona donde no nos iban a atacar, donde no nos iba a pasar nada. Pero no fue así, hubieron muchos muertos. Yo fecha que no olvido yo, pasó un caso en Bella Vista, el mundo entero conmovió, cuando yo entré a la iglesia y vi la gente destrozada, se me apretó el corazón mientras mis ojos lloraban. Diga, señor presidente, ay, doctor Andrés Pastrana. De lo que podemos saber de la respuesta que tuvo el Estado hacia este terrible acontecimiento, podemos decir que no fue mucha, debido a que esta acción violenta evidenció la violación al derecho humanitario por parte de los grupos, pero sin embargo el Estado fue impune y no hizo nada para culpar a quienes eran los responsables. Según la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Estado colombiano falló en su obligación de velar por la integridad de esta comunidad, es decir, la comunidad presente en esta masacre. El Estado tenía obligación de investigar y esclarecer el hecho, perseguir a los autores del mismo, ya fueran guerrilleros o paramilitares, y capturarlos y enjuiciarlos. La primera actuación que hizo la Fiscalía fue la vinculación de la mayoría de los miembros de los secretarios mayor de las FARC, computándose homicidio en persona protegida, agravado por la posición de garante de las FARC, la utilización de medios y métodos de guerra y también de armas tipo no convencionales, junto con la destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario y la utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto. Todo esto se le inculcaron al jefe exguerrillero José Américo Asprilla Rivas, quien se entregó los días después a los hechos, debido a que este fue quien dio la orden de disparar las pipetas, aun sabiendo que la iglesia estaba llena de población civil y por ende del altísimo riesgo de efectuar un ataque con armas no convencionales. No obstante esto, dijeron que fuera ejecutado. La Fiscalía tomó acciones y vinculó la investigación a 36 personas implicadas, 8 de las cuales pudieron condenar de primera instancia. Sin embargo, 307 del total de vinculados que había con esta operación, solo 8 se encuentran privados de la libertad, mientras que existen órdenes de captura vigentes para el resto. A pesar de que algunos de los implicados jefes guerrilleros que estaban en esta operación fueron juzgados, el resto quedaron impunes y ninguno de los paramilitares fue juzgado, inclusive después del delito que cometieron, que fue usar a la población civil como escudo. De hecho, hasta el Estado, antes de que sucediera la masacre, recibió numerosas alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que llamaban atención sobre los riesgos que podían suceder antes de que pasaran, y sin embargo el Estado no puso atención. Hemos enlistado todas las cosas en las que falló el Estado, como la débil presencia en la región del Estado, porque no favoreció la implementación de mecanismos efectivos en prevención. También el deber de prevención no pudo haberse cumplido, además, por el hecho de que no hubiera habido actuación de la fuerza pública ante el paso de los paramilitares por los retenes y puestos de control en el recorrido que hicieron. La omisión del Estado incluso puede constituir una violación a los derechos humanos y comprometer la responsabilidad estatal por las acciones de esos grupos ilegales. Por otro lado, el Estado incumplió su obligación en prevenir los desplazamientos forzados de la población si se establece que las autoridades omitieron su deber de atender con solicitud, rapidez y eficiencia las alarmas, avisos y advertencias que se les dirigían para ponerlas al tanto de la posibilidad de la ocurrencia de hechos que pueden obligar a las personas a abandonar sus hogares y sitios de trabajo. Sumado a esto, el Estado también tiene un incumplimiento de su obligación de proteger a la población civil y estaría expresada en la ausencia o presencia insuficiente de los agentes del Estado en la región,
cosa que facilitaría más el accionar de los grupos al margen de la ley. Como pudimos ver, de acuerdo a todo lo anterior, es evidente que el Estado presencia una falta de justicia e incluso justifican la impunidad de ciertos participantes de este delito. Entonces, por eso trajimos a uno de los sobrevivientes de este acontecimiento, quien va a exponer su punto de vista frente a este tema. Yo estaba presente cuando sucedió todo. Mi esposa, mi hijo, incluso mi mamá estaban dentro de la iglesia. No los había acompañado porque decidí protegerme en otro lado. Supuse que la iglesia era el lugar más seguro. Sin embargo, no lo fue, y ahí murieron. Tantas personas implicadas para que nadie quedara culpable, tantas víctimas, y casi después de 20 años, nada ha sucedido. Todo en este país queda impune, todo el Estado no hace nada nunca. Y así quedan los crímenes de nosotros, la gente que está por el medio del conflicto y tiene que aguantarse todo esto. Me acuerdo muy bien cuando los pocos que quedaban en el pueblo tuvieron que desplazarse. Todo estaba destruido. Perdí mi casa. Perdí lo más importante para mí, que era mi familia. Y sin embargo, nunca nadie hizo nada. Todo eso quedó como si nunca hubiera pasado. Fue un acontecimiento invisible, donde solo unos pocos fueron culpados y nadie tuvo la valentía de decir, yo hice esto, yo soy el culpable. Nadie. Los únicos que quedamos con lo peor de la situación fuimos las víctimas, los que no teníamos nada que ver. Ha venido a visitar esta linda tierra chocuana. Mire cómo está mi pueblo, todas las casas cerradas, su habitante bella vista ya se encuentran desplazadas. La paz con la autodefensa y ellos dos estaban peleando. Hablando de los derechos humanitarios y los derechos internacionales humanitarios, con ayuda de la ONU se creó una serie de tratados que obligan a los estados a realizar investigaciones en casos o acontecimientos en los que se violen los derechos humanos de personas inocentes en los que no estén involucrados en dichos acontecimientos, como en la masacre de Bojayá. Dichos tratados obligan a los estados a realizar investigaciones para buscar a los presuntos delincuentes intelectuales o materiales de las actividades ilícitas, como es en esta ocasión con la guerrilla. La obligación del Estado es capturar, enjuiciar y sancionar de manera correcta y de acuerdo a la ley a las personas implicadas en estos acontecimientos, y de no hacerlo estarían violando o rompiendo el tratado que se generó con todas las naciones. A continuación tenemos el testimonio de Leiner Asprilla, uno de los sobrevivientes de la masacre del Bojayá, y él viene a contarnos sobre la historia y cómo fue que vivió la masacre. Bueno, Leiner es un habitante de Bojayá. Leiner, yo me crié en un ambiente inicialmente de tranquilidad, un ambiente de esperanza. Yo pude iniciar estudios en un colegio agropecuario y desde allí emprender acciones por la vida. Yo fui evangelizador de la diócesis de Quibdó, pero luego he sido promotor y defensor de derechos humanos. Yo viví la masacre de Bojayá, pero antes de vivir la masacre de Bojayá estuve acompañando todas estas comunidades y experimenté cuánta tragedia se pasa en el medio del conflicto armado. A mí me tocó recoger cuántos muertos que bajaban por las orillas del Atrato, por la del Atrato. Pero también me tocó ver cómo se descuartizaba y se picaba gente y se metía al costal y se ponía delante de las comunidades para intimidar y aterrorizar. Pero también me tocó ver el confinamiento de las comunidades, el bloqueo y la restricción.
me tocó ver los asesinatos selectivos de la guerrilla, de la FARC, de los paramilitares, y así es, soy un sobreviviente de estas tragedias, pero también soy un decidido hombre por la paz. Yo perdí, como usted lo acaba de anunciar, en esa masacre de Bojayá, a 38 de mis familiares, a 28 de mis familiares, y 4 más amigos y amigas cercanos, 32 en total. La parlante una pipeta y cayó dentro de la iglesia. Lo que hicieron con mi pueblo, por Dios, no tiene sentido. Mata a tantos inocentes sin haber ningún motivo. Yo te suplico, ay Dios mío, porque lo da ese castigo. Mi pueblo no se merece que mueran viejos y niños. También la Virgen del Carmen, la patrona de mi pueblo, está toda destrozada. Mire qué cosas son eso. Recuerdo que el